gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 6. Toca cortar ahí, hermanos, porque después del versículo 2, el siguiente punto está en el 10. Se supone que tendríamos que leer de corrido hasta el versículo 10 por lo menos, porque lo que vemos allí es una sucesión de comas. O sea, la idea sigue y sigue y sigue hasta el versículo 10. Pero vamos a ir hasta el 6 solamente para contextualizar un poquito nada más. ¿Listo? De todas maneras, esto lo vamos a seguir leyendo semana tras semana. Entonces, vamos a leer del 1 al 6, por favor, solamente. ¿Ya lo tienen? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y Pablo continúa hasta el versículo 10 y ahí termina su idea. Vamos a dejar hasta ahí, ¿listo? Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, te suplicamos en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, es eterna, es inmutable. Dios mío, trae vida a las almas impenitentes, trae los muertos a la vida, y seas tú, Señor, purificando y santificando a tus hijos, que antes estuvimos muertos, pero que ahora vivimos solo por Cristo. Gracias, amado Dios. Enséñanos tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a aplicarla a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pregunta. ¿Ustedes saben si los peces saben que están mojados? ¿Ustedes creen que los peces, si tuvieran conciencia, tendrían conciencia de que están mojados? Armando dice que no. ¿Puede un pez saber si está mojado? Bueno, Aristóteles nos da la respuesta. Aristóteles dijo: los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Ellos no saben que están mojados. ¿Por qué razón? Porque ese es su hábitat natural. ¿Qué es hábitat? Bueno, hábitat en biología o en ciencias naturales es el lugar donde uno vive. Ese es su hábitat. El hábitat de nosotros es la tierra, aquí donde hace calor. El hábitat de los peces es el agua. Inmersos en el agua. Ellos no saben que el agua moja. Parece una bobada, pero es muy importante saberlo. El pez no sabe que el agua moja, ni el pez sabe que está mojado. Y lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. La humanidad no sabe que vive en un mundo sumergido en las tinieblas y en el pecado. No lo saben. El incrédulo no sabe que vive anegado en el pecado. No lo sabe, porque ese es su hábitat natural. Pero lamentablemente la iglesia
tampoco se ha dado cuenta que está siendo mojada por el mundo, por la cultura del mundo, por la filosofía del mundo, por el cristianismo moderno, que no es otra cosa sino mundanalidad. La iglesia no sabe, porque ese es su hábitat natural. Los creyentes no nos hemos dado cuenta que estamos siendo moldeados por el hábitat en que vivimos. No nos damos cuenta que es la cultura la que está definiendo lo que debe ser un creyente, que la cultura es lo que define lo que debe ser la iglesia. No nos damos cuenta que es la cultura, la filosofía, el mundo, lo que está determinando cómo debe ser el vivir y el proceder de los cristianos. No nos hemos dado cuenta porque estamos inmersos en ese mar de pecado que es el mundo, de donde nos sacó Dios, pero algunos cristianos todavía no se han dado cuenta que están mojados. Debemos discernir, por tanto, y rechazar la mentira que el mundo nos ofrece, la mentira que nos rodea, que está en todas partes, en los medios de comunicación. No hay nada más nocivo hoy, dañino y mentiroso que los medios oficiales de comunicación. Las personas, incluso los creyentes, hoy dicen: lo vi en las noticias. Hermano, si salió en las noticias, hay una altísima probabilidad de que es mentira, porque estamos siendo manipulados y no nos hemos querido dar cuenta. Lamentablemente, este orden de cosas, este sistema se ha infiltrado en la iglesia, y la iglesia ahora se conduce como el mundo. ¿Cuántos escucharon muchas veces decir: la iglesia es como una empresa? ¿Sí lo han escuchado? La iglesia es una empresa. Y aplicamos el lenguaje empresarial a la iglesia, aplicamos los sistemas empresariales a la iglesia, aplicamos la administración de la empresa a la iglesia, lo cual es una completa falacia. La iglesia no es una empresa. Si bien hay cosas que se pueden implementar en cuanto al orden, algunas cosas, pero la iglesia no es una empresa ni se debe manejar como una empresa. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia moderna está mojada y no se da cuenta. A través del estudio de la carta a los Efesios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ayudar a evaluar si la concepción que tú tienes y que yo tengo, la concepción que tiene la iglesia, que tenemos todos acá, es bíblica o está influenciada por la cultura evangélico-mundana que nos permea. ¿Qué es lo que yo creo sobre la iglesia? ¿O cómo creo yo que debería ser una iglesia? Vamos a ver a través de Efesios. Dios nos va a instruir. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en un error? ¿Estoy en lo cierto? Amén. No, yo creo que a mí me enseñaron conforme piensa el mundo. Dios nos va a enseñar a través de su palabra. La cultura evangélico-mundana que nos rodea promueve el individualismo en los creyentes. Frases como: yo no necesito congregarme para ser salvo, abundan en la iglesia moderna. Frases como: no necesito ser miembro de una iglesia, abundan entre los creyentes. Frases como: el pastor no es nadie para que me venga a decir X o Y, abundan hoy. Individualismo. Frases como: yo voy al culto, termina el culto y chao, abundan en la cristiandad moderna. Pero el hecho de que sean populares estas frases no implica que sean correctas. Pero estamos siendo manipulados por la cultura del mundo, la filosofía evangélico-mundana y en última instancia por Satanás, al desconocer lo que Dios ha establecido que debe ser su iglesia. Algunas personas vienen a la iglesia motivados
Porque ven la iglesia de manera utilitaria. ¿Qué es ver la iglesia de manera utilitaria? Vengo a ver qué me ofrece la iglesia. Vengo a ver qué me da la iglesia. Vengo a ver qué me da Cristo. Muchas personas llegan a la iglesia buscando una ayuda económica. Hermano, vengo acá porque es que a mí me dijeron que acá en la iglesia me pueden ayudar. Hermano, vengo emproblemado, mi familia es un desastre, mi esposo, mi relación con mi esposa o mi cónyuge es un desastre, mis hijos son un desastre, necesito que me ayude. Bueno, vamos a hablar. Tú necesitas a Cristo. No, yo no quiero saber de Cristo, necesito que me ayude a solucionar mi problema. Buscan a la iglesia de manera utilitaria, como una herramienta para solucionar sus problemas u obtener los deseos de su corazón. Entonces, cuando el pastor le dice, estás equivocado, hermano, porque la iglesia no te va a resolver tus problemas. Tienes un problema grave que es el pecado. Dios es tu enemigo y la ira de Dios está sobre ti. Debes arrepentirte de tus pecados. En esa iglesia no hay amor, es lo que dicen. En esa iglesia no hay amor. Porque según hoy en día, los pseudo creyentes interpretan que amor es que el pastor y la iglesia les hagan como a los gatos. Usted le rasca al gatico acá el cuello y él se siente bien. Cuchi, 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 el gatico se siente bien. O que como al perrito que uno lo acaricia. Pero ni la iglesia ni el pastor están para acariciar a las personas. La iglesia es la embajada del reino de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hace la obra de Cristo, que es predicar su evangelio para que el reino se extienda, no para solucionar los problemas de la gente. Hay personas que se meten en problemas, hermano, y quieren que el pastor les solucione los problemas. No, yo no soy Dios. Te metiste en ese problema, arréglalo tú. Es tu problema. Hay una canción que dice así, ¿no? Es tu problema. Bueno, es tu problema. Y más cuando no acudes a Dios y a su palabra. Las personas quieren soluciones ya. Como los videos de TikTok, ¿no? ¿Cuánto dura un video de TikTok? Yo no veo TikTok porque no tengo. Me da pereza instalar eso en el teléfono. Pero ¿cuánto dura un video de TikTok? ¿3 minutos? 2 minutos. Los que ven TikTok. Alcen la mano los que ven TikTok. Ahora sí nadie ve TikTok. Nadie ve TikTok. Nadie. Ahora sí nadie. Santos. Viene el rapto, hermano, y nos vamos todos, porque nadie... 3 minutos. Queremos soluciones rápidas. Se promueve el individualismo. Vengo a la iglesia por terapia, no porque me interese Cristo y su evangelio. No me interesa la obra de Dios, me interesa que me escuchen. Me interesa que me escuchen. Bueno, para eso están los psicólogos y los loqueros. Dios no va a hacerte terapia. Dios va a aplastar tu orgullo, humillarte, para que vengas arrepentido delante de Él. Yo no vengo a servir, vengo a que me sirvan. ¿Tú vienes a que te sirvan? ¿O vienes a que te sirvan? ¿O vienes a capacitarte para servirle a otros? ¿En qué grupo estás tú? En el grupo de los que vienen a ver de los que vienen cada vez que hay almuerzo. Ese grupo sí, hermano. Y si usted conoce a alguno así, dígale que no vuelva por acá, de verdad. Así se los digo. Usted conoce a una persona que viene solamente cuando hay almuerzo, dígale que no vuelva por acá, de verdad. Porque no vienen ni siquiera a oír la palabra de Dios. Vienen a llenar sus vientres, como en Juan capítulo 6. Ya su corazón está endurecido, que Dios tenga misericordia de ellos, pero ese tipo de personas no le hacen bien a la iglesia. ¿Vienes a que te sirvan? ¿O vienes a capacitarte para servir a otros? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a conocer a Dios y su voluntad para servirle a Él y a su pueblo? ¿O vienes a ver qué puedes extraer, aprovechar
y, ¿por qué no?, abusar de la iglesia. Hay personas que abusan de la iglesia. Abusan de manera descarada de la iglesia. ¿En qué grupo estás tú? ¿Deseas capacitarte para obedecer a Dios? Bueno, yo no conozco nada de Dios, como la cultura de hoy. Hay una cultura hoy que no sabe nada de Dios. Yo no sé nada de ese Dios del que predican, pero me gustaría saber. Me gustaría saber quién es ese Dios. ¿Qué es lo que tanto dicen que murió en la cruz? Yo quiero saber eso. Quiero conocer, quiero salir de mi ignorancia. Yo sé muchas cosas, pero desconozco completamente la historia de la Biblia. Nunca la he leído. Quiero conocer. Y cuando lo conoces dices, ahora quiero saber cómo honrarle, cómo adorarle, cómo vivir para Él. Entonces, están esos dos grupos, los que ven a la iglesia como una herramienta para obtener cosas y los que ven a la iglesia como un lugar donde se capacitan para servir a Dios y servirle a su pueblo. Por eso la necesidad de hacer ese empalme entre el Sermón del Monte y la carta a los Efesios. Y ya vamos ahora a entrar de lleno al estudio de la carta a los Efesios. Amén. El título de la predicación de hoy es A los santos y fieles. Ese es el saludo de Pablo. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. ¿A quién le escribió Pablo? A los santos y fieles. Esta carta no fue escrita para los incrédulos, fue escrita para la iglesia. Entonces vamos a ver el primer punto y después el segundo, obviamente. Primer punto va a ser, ¿quién es el autor de la carta? Porque antes de entrar a estudiar el contenido, pues deberíamos saber algunas cosas sobre quién la escribió. Se puede hablar muchísimo de Pablo, entonces vamos a ser breves porque la historia de Pablo es muy extensa y muy profunda. Y en segundo lugar, vamos a ver quién es el destinatario. ¿A quién le fue escrita la carta? A la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Bueno, parece lógico, pero hay algo más allí. En realidad la carta fue escrita a Éfeso, pero también a todas las iglesias de la época del Nuevo Testamento. Y al final, pues algunas aplicaciones, ¿listo? Entonces vamos al primer punto. Autor, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? Todo el mundo sabe que Pablo se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque eso nació en una ciudad llamada Tarso. Saulo de Tarso. ¿De dónde venía Pablo? De la tribu de Benjamín. Era judío de la tribu de Benjamín. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, nos lo dice Hechos capítulo 22, versículos 3 y 4, perdón. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Cuál fue la formación de Pablo? Fue instruido en la mejor universidad judía, el Harvard de nuestra época. Allí estaba Pablo estudiando a los pies del más grande maestro del judaísmo, Gamaliel. Dice, sigue Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, era un observador estricto de la ley. La estudiaba con rigor y la aplicaba de manera estricta. Celoso de Dios. Una persona devota, celosa de la palabra de Dios. Dice, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué más era Pablo? Aparte de judío, aparte de discípulo de Gamaliel, aparte de ser un observador riguroso de la ley, era perseguidor de la iglesia. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso era Pablo. Lo cual nos da una enseñanza. Se puede ser muy conocedor de la Escritura, un observador
de normas y reglamentos basados en la Biblia, pero que no están en la Biblia, lo cual se llama legalismo, y ser enemigo de Dios. Se puede ser muy instruido en la palabra de Dios, tener muchos años en el Evangelio y aún así ser enemigo de Dios. Pablo no sabía que le estaba persiguiendo a Cristo, pero era tan celoso de su religión que estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de destruir lo que para él era una secta peligrosa. Estaba dispuesto a llegar al asesinato. Dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Podemos caer en el error de destruir en lugar de construir, solamente por un celo legalista y farisaico. Pero Dios no se quedó con eso. Dios tenía un propósito con Pablo y lo llamó al arrepentimiento. Lo encontramos en Hechos capítulo 9, como se describe, Lucas describe la conversión de Pablo. Después Pablo en el capítulo 22 narra su conversión. Como Lucas nos describe la conversión de Pablo allí, cómo Jesús lo llama y él pasa de ser perseguidor a ser una persona transformada por el poder de Dios en apóstol. Dios lo llamó de ser perseguidor a apóstol de Jesucristo, de ser perseguidor de Cristo a embajador de Cristo y de su reino, lo cual le costaría la vida. Él tiene un llamado apostólico, nos lo dice. Por la voluntad de Dios, Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Fue llamado por Dios, no fue llamado por el reverendo, no fue llamado por el apóstol de cierta organización que se autoproclamó apóstol, o otros, un consejo de desubicados que saben más de maternidad de gallinas que de la escritura, lo nombraron apóstol de manera convenenciera porque rendía muchos resultados. Y sin autoridad alguna, nombran apóstoles a diestra y a siniestra. Otros, en casos diferentes, se autoproclaman apóstoles. No, él no se autoproclamó apóstol, ni siquiera los discípulos lo nombraron apóstol. Fue Dios mismo quien lo llamó al apostolado, y por eso él se presenta apóstol por la voluntad de Dios. Es más, ni siquiera él quería ser apóstol, porque él estaba persiguiendo a los creyentes. Y Dios lo llama, ven para acá, tú vas a ser mi instrumento. Y de hecho, se lo dice a Ananías en el capítulo 9 de Hechos 9:15, el Señor le dice a Ananías, porque Pablo quedó ciego en su encuentro con el Señor, y Dios lo llevó a la casa de un tal Judas, no Judas Iscariote porque él ya se había colgado, ni Judas el hermano del Señor, no, otro Judas. Lo lleva a la casa de un tal Judas y le dice el Señor a Ananías, Pablo está en la casa de Judas, ve allá y búscalo. Y él, ¿cómo sí? Pero si Pablo persigue a la iglesia, él es un perseguidor de la iglesia de Dios. ¿Cómo voy a ir yo allá? Mi vida peligra. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, yo lo escogí. Hay gente que todavía no cree que Dios elige a su pueblo, ¿no? Pero bueno, todavía creen que ellos eligen a Dios. Yo lo escogí, instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para que viva su mejor vida ahora. Voy a hacerle un hombre millonario, voy a hacerlo famoso, voy a hacerlo exitoso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Para qué lo llamó Dios? Para ser apóstol. Enviarlo a llevar su nombre, embajador de Cristo, en presencia de los gentiles, el pueblo no judío,
de reyes y también de los hijos de Israel. A eso lo llamó el Señor. No lo llamó a vivir bueno. Si ustedes ven la vida de Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, la vida de Pablo, conforme al pensamiento de este mundo, fue una vida miserable y triste. Pero leamos las cartas de Pablo y nos daremos cuenta si realmente en su corazón había miseria y tristeza. Al contrario, había gozo. Estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Y eso es lo que nos enseña sobre el ministerio incansable de Pablo. El ministerio incansable de Pablo fundó iglesias, escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, defensor del evangelio por gracia, aunque la cristiandad moderna hoy rechaza el evangelio de la gracia de Dios. Es mejor el evangelio de obras, donde yo me gano mi propia salvación portándome bien, porque yo no necesito a Cristo. Yo me puedo ganar mi salvación portándome bien, poniéndome cierto tipo de ropa y dejando de vestirme de cierta manera. Yo me gano mi salvación. Cristo perdió el tiempo en la cruz. Y Pablo dice, no, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Defensor del evangelio de la gracia, que es el evangelio bíblico. Es lo que enseña la Biblia. Lo demás es legalismo, fariseísmo. Dios nos salva por gracia, solo por medio de la fe en Jesucristo. Y fue un modelo de sufrimiento por Cristo. ¿Quién más sufrió después del Señor? Como Pablo. Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, nadie. Pablo sufrió. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Pablo supo realmente lo que era sufrir por el evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículos 16. Para los que creen que es que Cristo lo llama a uno a vivir bueno, ¿no? Porque hay personas que tienen, por eso digo, la cristiandad hoy está contaminada con la cultura, porque vemos en redes sociales, ¿quiénes son los que más seguidores tienen en redes sociales? Los que viven, muestran el carro, muestran la moto, muestran la mansión, y la gente dice, wow, yo quiero vivir así, ay, qué exitoso. Y le dicen a la gente, yo descubrí el método para hacerme rico. Y te voy a dar las claves para hacerte rico. Da clic acá, es completamente gratuito, bla, bla, bla. Y la gente, tin. Eso es lo que anhela la gente hoy. Ese es el modelo a seguir. Shakira, Karol G, la gente anhela eso. ¡Wow! Pero ¿será que Dios llamó a Pablo a ello? No, señores. Versículo 16. Dios hablando con Ananías. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Terrible. ¿Cuántos quieren ser como Pablo? Y nadie dice amén. En la iglesia moderna, ¿cuántos quieren ser como Pablo? Amén. Yo quiero ser famoso como Pablo. El apóstol a las naciones, hacía milagros, echaba fuera demonios. Claro, Pablo, el más grande de los apóstoles. Pero es que no te contaron toda la historia. Dios lo escogió. Para los que dicen que el sufrimiento viene del diablo, no, les dan dolor de cabeza, espíritu de dolor de cabeza. Se accidentan, espíritu de muerte. Se accidentan como le pasó a Jorge esta semana. Espíritu de accidente, de muerte. En la muerte el Satanás lo está persiguiendo. Oiga, pero entonces tú corres muy rápido porque ¿no te ha agarrado Satanás? Yo pensé que Satanás era más rápido que Usain Bolt, pero ahora me doy cuenta que tú corres más rápido porque Satanás te quiere alcanzar y no ha podido. Con su espíritu de muerte te quería matar, pero te fracturó una pierna, te dislocó un brazo,
se te tronchó el tobillo nomás. Y le atribuyen eso, ¿es a quién? Al diablo. El mal es el diablo. No, hermano, acá dice el Señor, vea, lo está diciendo el Señor. Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer, sufrir por mi nombre. Él va a sufrir por mí. Entonces el sufrimiento lo trae Dios. No, lo trae el diablo. El diablo más grande que Dios. No, hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Las cosas buenas vienen de Dios y las malas también, porque Él es el que gobierna, Él es soberano. Y Satanás le hace los mandados a Dios, hermano. Satanás es el mandadero de Dios. Pero Satanás te ha pedido. Satanás hace lo que él quiera, no. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿A quién se lo pidió? ¿A quién? A Dios. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. No, pero pues dicen que es que Satanás hace su voluntad. No, Satanás hace la voluntad de Dios. Dios hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Él es el Señor. Y acá está diciendo, yo escogí a Pablo para que sea mi embajador en el mundo gentil, pero también para que sufra por mi causa. Terrible. Y ahí van los creyentes, pastor, estoy pasando por una situación difícil. No lo hago con el ánimo de burlarme. ¿Ya oraste? No. Entonces, ¿ya leíste la Biblia? No. Entonces, no, dígame cómo salgo. No, ni que yo fuera Mandrake el mago Mandrake. ¿Sí? Saca el sombrero, abre el sombrero y saca un conejo y resuelve el problema. Pero no has orado, no has leído la Biblia y quieren que yo les resuelva el problema. Hermano, es que el que resuelve el problema es Dios. En Él está la sabiduría. Si tú tienes el Espíritu Santo, te va a guiar. El pastor no tiene ese poder todavía. Digo todavía porque cruzando el puente hay un apóstol que tiene todos los poderes de este mundo para echar cuentos y decir tonterías. Dios lo escogió para sufrir, hermanos. Y nuestra vida está en manos de Dios, aún nuestro sufrimiento. ¿A quién tenemos que acudir en medio del sufrimiento? A Dios. A Dios. Porque todo está en manos de Él. Segunda a los Corintios 11:23, Pablo nos dice, defendiendo su apostolado, porque como ustedes entenderán, él era apóstol, pero la iglesia no lo creía. Y viendo el ministerio de Pablo, creyeron a los falsos maestros. Creyeron a los falsos maestros que decían, Pablo es un falso apóstol, Pablo lo que es un legalista, Pablo es un mentiroso. Y él dice, ¿cómo? ¿De verdad no me creen a mí? Y tuvo que defender su apostolado, como dice la canción. Yo no quería, pero me tocó. Él no quería, pero le tocó decirle, hermano, mire, yo fundé esa iglesia, yo he sufrido por ustedes. Nunca he tomado lo vuestro, nunca les he pedido un solo centavo. Soy digno, merezco que ustedes me paguen un salario, pero ni así. Estas manos me han servido para trabajar. Uno le dice a los evangélicos hoy que en la iglesia donde están, los están robando con los diezmos, las primicias, la siembra y toda esa matraca. Y dicen que el mentiroso es uno. Mentiroso es uno porque uno dice que lo están robando. ¿Cómo la ven? Y aquí sucedía exactamente lo mismo. Pablo es un mentiroso, entonces Pablo tiene que defender su apostolado. Y él dice, versículo 23, ¿son ministros de Cristo? ¿Ellos son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Si ellos son ministros de Cristo, yo soy Superman, dijo Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Los ministros modernos muestran un carro, último modelo. Miren el carro. Yo me acuerdo de uno, yo estuve ahí, que lo vestía cierta boutique de Cúcuta, no voy a decir su nombre, y una vez se paró ahí en el púlpito, mírenme,
¿Cuántos quieren ser como yo? Ay, por favor, hermano. El Señor nos guarde de ser como Él. Así lo hizo. Algunos de ustedes estuvieron allí, otros no, por eso lo cuento. ¿Cuántos quieren ser como yo? Y por ahí hay uno que dice, ay, mi sueño en esta vida es ser como Él. Uy, no, hermano. Es como desear ser el Satanás. Pablo era un verdadero ministro de Cristo y su cédula era el sufrimiento por causa del evangelio, no un carro último modelo ni ropa de diseñador. Su cédula era el sufrimiento por causa de Cristo. Ellos son apóstoles, entonces yo soy Superman porque yo sí he sufrido lo que es ser un apóstol. Y lean el resto del capítulo 11, hermanos. En peligro de ladrones, hambre, desnudez, peligro de los de su nación, perseguido, casi muerto, apedreado. Hoy no nos dicen que los creyentes tienen que vivir en algodones, que la vida cristiana es lujos, dinero, derroche. Hermano, no se conforma con lo que enseña la Escritura. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa, hermano. Si tú quieres una vida cómoda, estás en el lugar equivocado, porque ser cristiano es un llamado al sufrimiento. Hermano, sufrió Cristo y Él nos dice en su palabra de manera clara, el discípulo no es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, a vosotros también os van a aborrecer. Por eso yo inicié diciendo que tenemos una concepción de la iglesia y de la vida cristiana dañada por la cultura y el evangelio mundano. Pero la Biblia enseña otra cosa. Pablo sufrió y con eso demostró que realmente él era un siervo de Dios. ¿Qué podemos extraer aquí? Que Pablo no fue elegido por mérito, fue elegido por gracia. Su vida demuestra que Cristo tiene el poder de transformar enemigos en embajadores de su reino, porque si tú no lo sabías, si tú no has venido a Cristo, tú eres enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre tu cabeza, amigo. Juan 3:36. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios clama por tu alma. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que entre más tiempo pases oyendo la palabra de Dios y rechazando a Cristo, llegará el momento donde el Señor diga, ya no más contigo. Como dijo Franco de Vita, haz lo que tú quieras. ¿No quieres venir a mí? Listo. Yo tampoco voy a insistir más contigo. Y cruzarás una línea peligrosa cuando Dios diga, ya no más. Romanos 1, serás entregado a tu pecado. Terrible. Cristo transforma enemigos en embajadores y el llamado de Cristo es divino y redefine la identidad de todo aquel que viene a Él. Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ¿y en qué se convirtió? En embajador de Cristo y el más grande defensor del evangelio. Una nueva criatura. Así que, habiendo establecido quién es el autor llamado por la voluntad divina, ahora vamos a ver a quiénes se dirige esta carta, esta revelación. Creyentes que viven en Éfeso, pero cuya verdadera ubicación está en Cristo. Viven en Éfeso, en una ciudad, pero en realidad ellos no están ahí, están en Cristo Jesús. Segundo punto, destinatarios santos y fieles en Éfeso, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. ¿Dónde están? En Éfeso. Pero antes de decir que están en Éfeso, ¿en qué están? En Cristo. En Cristo. ¿Qué era la ciudad de Éfeso? Era un centro religioso y comercial, una de las ciudades más grandes e importantes del primer siglo.
Era una ciudad portuaria de Asia Menor, es la actual Turquía. ¿Ustedes quieren saber dónde está Éfeso? Pues miremos el mapa de Asia, Turquía, Asia Menor, actual Turquía. Allí está la ciudad de Éfeso. Era un punto estratégico, comercial, cultural para el imperio grecorromano. Eso era la ciudad de Éfeso, era una ciudad cosmopolita. No era Ureña, era una ciudad importante. No, mentira, Ureña es muy importante. Para nosotros es importante. Aunque haya gente que ni siquiera sepa dónde queda, ¿no? Pero para nosotros es importante, es nuestra tierra. Éfeso era famosa, además de ser una ciudad comercial, cultural, un puerto, era famosa por su religión. Allí está ubicado el templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Hechos capítulo 19 se nos relata la llegada de Pablo a Éfeso y cómo fue rechazado por los efesios. Porque ellos tenían un negocio con los templecillos de Diana, hacían unos templos de juguete, ¿sí? Unas miniaturas, y las vendían los artesanos y eso traía grandes ganancias. Y cuando él comienza a predicar que solo hay un Dios verdadero, que Jesucristo es nuestro puente para que Dios se acerque a nosotros, que en Cristo hay salvación, que eso es idolatría, hermano, lo querían matar. Querían matar a Pablo. La ciudad era un centro de magia, idolatría, espiritualidad pagana, y por esa causa el evangelio tuvo muchos percances allí. Se desataron muchos conflictos, Hechos capítulo 19. Pero a pesar de su paganismo, Éfeso se convirtió en un foco de evangelización y su iglesia fue influyente en toda la región. A veces uno ve y dice, no, esa gente no. No, puede que sí. Puede que sí. Porque la última palabra la tiene Dios. Cualquiera hubiera llegado a Éfeso a decir, no, esa gente es idólatra. No, allá no vayamos, esos son católicos romanos, a esos no les prediquemos. ¿Y tú qué vas a saber? Éfeso era un centro de idolatría. Sin embargo, Dios levantó una de las más grandes iglesias del primer siglo. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. El Señor hablándole a la iglesia de Éfeso y por tanto a la iglesia de todos los tiempos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean, era una iglesia activa, devota, consagrada a Dios, con discernimiento. Probaron a los apóstoles y se dieron cuenta quiénes eran verdaderos apóstoles y quiénes no. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era la iglesia ejemplar. En medio de una cultura completamente pagana e idólatra. Podemos aprender aquí que la iglesia en Éfeso floreció en un terreno hostil, lo cual nos llama a nosotros, a ti y a mí, a vivir como verdaderos luminares de Cristo, luz en medio de la oscuridad, sin negociar nuestra identidad ni callar nuestra fe. Oh, que mis amigos no me creen, de malas. Ah, es que usted es un religioso porque dice que el domingo es el día del Señor y nosotros queremos hacer un paseo aquí entre los panas, los amigos, vámonos de paseo. ¿Será que voy? Si no voy van a pensar que soy un religioso. ¿Y cómo les voy a anunciar el evangelio? Ay, hermano, te vas al paseo con ellos y cuando les vayas a predicar ellos son los que te van a señalar. Ah, pero usted se dice cristiano y mírelo. O sea, de paseo con nosotros. Porque esa es la trampa del diablo. Hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y eso no es negociable. No, yo no voy al paseo. ¿Por qué? Primero está Dios. Ay, es un culto que se pierda. Nadie se ha muerto de eso. No, nadie se ha muerto de eso, pero la ley de Dios es más importante que la vida.
Y yo no solamente debo obedecerle a Dios, yo quiero obedecer a Dios. Porque las personas piensan que son imposiciones, ¿no? No es una imposición. Para el verdadero creyente, obedecer a Dios es un deleite. A pesar de nuestra debilidad. Yo no estoy diciendo que todo el tiempo sea, uy, qué rico. No, pero uno quiere obedecer a Dios. El problema es nuestra debilidad. Somos débiles. Pero aún así el Espíritu clama por obedecer al Señor. Pablo llama a los efesios santos y fieles en Cristo Jesús. Ya vimos cuál es el contexto de la iglesia en Éfeso, brevemente. ¿Qué le dice Pablo a los creyentes de Éfeso? Santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Que eran ellos santos y fieles? Está destacando por encima de su ubicación geográfica su identidad. Sí, vosotros sois de Éfeso, pero primero sois santos y fieles. A eso nos llamó el Señor. Para eso nos compró, hermano. Es que la iglesia moderna no ha entendido que aquel que ha sido comprado por Cristo, cuando Él murió en esa cruz, Él derramó su sangre. Su sangre fue la moneda, fue el dinero que Él pagó, fue el billete que Él pagó para salvarnos de la condenación eterna, para arrancarnos de las garras de Satanás. La sangre fue el billete que Cristo pagó. Pero no lo pagó para que vivamos como nos venga en gana. No, nos compró para Él. ¿Sí me entienden? La verdadera libertad no es vivir a mis anchas. La verdadera libertad es vivir para aquello para lo que fui creado. Fuiste creado para la gloria de Dios. El pecado no nos dejaba vivir para la gloria de Dios. Cristo nos compró para Él. Ahora podemos vivir para su gloria. Ahora podemos obedecerle. Ahora podemos honrarle. Ahora no somos esclavos del pecado. Para eso nos compró. Nos apartó. Hay personas que profesan ser creyentes y todavía no han comprendido que el creyente vive diferente. Que el creyente no vive igual que los demás. ¿Saben cuál es la solución? Eso es religiosidad. Mujer, vístete con pudor. Eso es religiosidad. Marido, trata bien a tu esposa. Eso es religiosidad. Ven al culto, eso es religiosidad. No seas mentiroso, eso es religiosidad. Deja el fraude, eso es religiosidad. Deja de ver pornografía, una vez al año no hace daño, eso es religiosidad. Apaga tu teléfono, eso es religiosidad. Todo es religiosidad, hermano, todo es religiosidad. ¿Cuándo le vas a servir a Dios? Eso es religiosidad. ¿Estás haciendo el devocional? Eso es religiosidad. Se les manda hablado. Se les manda hablado. Mientras están haciendo los huevos del desayuno, pueden poner el audio, hermano. Ponen el audio. No me queda tiempo. Hermano, pero es que eso es religiosidad. Cristo vino a hacernos libres. No entienden el concepto de libertad en Cristo. Libres para obedecerle a Él. No libre para seguir viviendo bajo mi propia voluntad, porque eso es esclavitud del pecado. Santos, santos, apartados, comprados, redimidos para Cristo. Tú no te mandas solo. Si eres creyente, no te mandas solo. El que gobierna es Cristo. Si tú eres de esos que dicen, no, yo esto, yo lo otro, yo con mi vida hago esto, yo, entonces Cristo no está ahí, hermano. Porque el creyente debería decir, Él dice, Él manda, Él habla, Él ordena, Él merece, Él es digno, Él. Porque somos de Él.
Somos santos y fieles. Mujeres, ¿qué es un hombre infiel? ¿Qué es un hombre infiel o una mujer infiel? La que se va con otro, ¿sí o no? O el que se va con otra. No estoy hablando del que cometió un error o un pecado y se apartó. Eso no lo hace infiel. Sí, cometió infidelidad. Una cosa es ser ladrón y otra cosa es robar una vez. Porque luego hay mujeres que le cobran al marido toda la vida, ¿no? Yo no sé ni para qué lo perdonan, hombre. Divórciense ya, porque mi amor, perdóname, yo te fui infiel, perdóname. Y lloran y todo y se arrepienten. La mujer, bueno, sí, mi amor, sí. Y después, ay, papito, se abrieron las puertas del infierno. Y salieron todos los demonios, porque todos los días es, y sí, cuando usted andaba con la otra, sí, y a ella sí la sacaba y a mí no, sí, y a ella sí seguramente ella sí la regañaba, ay sí, y dele, toda la vida. Son miserables y le hacen la vida miserable al otro. Eso no es perdón, hermanas ni hermanos, eso no es perdón. Imagínense que Cristo nos perdona nuestros pecados y a la primera, ¿no? Todos los días, porque todos los días pecamos contra Dios. Alce la mano el que no pecó hoy. Para traer una de las velas, hermano, y lo paramos ahí, le prendemos velas. Alce la mano el que no pecó hoy. Todos hoy hemos pecado. Te paraste y lo primero que hiciste fue cepillarte los dientes. Pecaste, porque lo primero que tenías que hacer era honrar a Dios. Te paras, despertaste y respiraste. Pecaste, porque lo primero que debías hacer antes de respirar era honrar a Dios. Todos los días pecamos, hermano. Pero ahí van. Imagínense a Cristo. Te perdono. Y bueno, pum, pequé. Dije una mentira, me llené de rabia, me frustré porque la moto se pinchó y ya voy tarde para el culto. O porque mi mujer no termina de plancharse el pelo. Mi amor, pero mi amor, ya pequé contra Dios. Y entonces se oye una voz de los cielos. Una luz. Y se oye una voz. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Yo sabía que usted iba a pecar. ¿Para qué lo perdoné? Ah, claro, mírelo, igualitico que antes, cuando se acostaba con esta, cuando robaban. Sí, es que usted no cambia. Imagínense a Cristo. Pero la pregunta, ¿Cristo es así? No. ¿Quién es así? ¿Quién es el que nos acusa de día y de noche delante de Dios? El diablo, el patas, Satanás. Hombres y mujeres, muchas veces ocupamos el lugar de Satanás, en lugar de mostrar a Cristo. Ah, ¿sí ve? Da Satanás. Dios realmente hace borrón y cuenta nueva cuando perdona nuestros pecados, los lanza a la profundidad del mar. Es más, ni siquiera borrón y cuenta nada. Discúlpeme la metáfora tan pobre. Dios no hay borrón y cuenta nueva, porque Él perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Borró todo para siempre, de manera perpetua. Pero el hombre, la mujer y el hombre, cuando hay infidelidad, bueno, sí, vamos a intentarlo. No, hermanos. Y los hijos ahí en el medio y cantaleta. Y una vida miserable hasta que la muerte los separe. Y el hombre, ay, alguien que me mate, por favor. Alguien que me mate para que se acabe este sufrimiento. ¿Yo para qué voy al infierno si ya estoy viviendo el infierno aquí en la tierra con esta mujer? O con este hombre también. Cristo nos ha perdonado, hermanos, de manera real. De manera real. Y Él sí es fiel. Él no falla. Pero nos llama a ser fieles. ¿Ve? Fieles a Cristo, no a una organización. Hay personas que, no, sí, yo vengo escuchando las predicaciones de la iglesia reformada, sí, de la doctrina, las doctrinas de la gracia, sí, yo vengo y yo sé que en mi iglesia las cosas están mal, yo sé que son unos ladrones, yo sé que son unos apóstatas. ¿Y qué haces ahí? No, pero es que usted sabe que fue que. No es porque no quiera que salgan, no me importa si salen o no, que queden donde quieran, cada quien hace con su vida lo que quiera.
De hecho, ustedes pueden, los que están acá no me van a dejar mentir. ¿A cuántos de sus iglesias saqué yo? ¿A cuántos les dije yo sálganse? Porque por ahí dicen que es que uno mantiene sacando de la gente de las iglesias. Ladrón de ovejas, no hermano. ¿A cuántos les dije yo sálganse? A nadie. Están acá porque quisieron, ¿sí o no? Porque alguien los trajo, porque alguien los invitó. Pero yo nunca le he dicho, sálgase allá. No, quédese allá, hermano, si quiere. Si Dios no te convence, yo no te voy a convencer, yo no soy Dios. Son fieles a una organización, son fieles a su familia. No, es que si yo voy, mi mamá me va a dejar de hablar. No, Dios nos llama a ser fieles a Él, fieles en Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso era fiel a Cristo. Esos creyentes habían sido sellados con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano que está acá presente, ¿eres creyente? Si eres creyente, Dios vive dentro de ti. El Espíritu Santo, no el mamarracho que nos enseñaron que está llorando detrás de la puerta acurrucadito. Eso es una caricatura, una ofensa a Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Es Dios completamente. No es el que nos hace los mandados. Él es Dios. Y la palabra de Dios dice, el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Eso es lo que te ha hecho santo y te capacita para ser fiel. Dios vive en mí a través del Espíritu Santo que me fue dado, porque el Espíritu Santo es Dios. Estas personas, a pesar de que vivían en una ciudad marcada por la idolatría, eran parte del templo espiritual que estaba edificándose en Cristo. Cada uno tiene el Espíritu Santo de manera personal, pero Pablo también lo llama, vosotros, el pueblo, la iglesia, sois un templo de Dios. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo soy templo del Espíritu Santo, pero todos aquí somos templo del Espíritu Santo. De manera que Dios nos llama de forma individual, pero también nos llama de forma colectiva, porque Él murió por un pueblo. De manera que no estamos llamados a vivir la vida cristiana divorciados de los demás. No estamos llamados a eso. Él vino a salvar un pueblo y está construyendo ese edificio. Los cristianos en Éfeso nos recuerdan que la fidelidad no depende del entorno, sino de la identidad en Cristo, hermano. Ellos tenían que ver todos los días cómo el pueblo adoraba a una estatua, cómo vendían estatuillas, templecillos. Tenían que ver el pecado todos los días. Sin embargo, eso no definió quiénes eran ellos. Tenían su identidad clara. Vivimos en un mundo donde hombre con hombre, mujer con mujer, donde los niños ya quieren vestirlos de mujer, donde se promueve el asesinato de infantes en el vientre de la mamá, donde se promueve el robo y le llaman expropiación, donde para que lo ilícito sea lícito, hay que quitarle la I. ¿Sí escucharon? Para que lo ilícito ya no sea ilícito, pues le quitamos la I y se vuelve lícito. Para que un crimen deje de ser crimen, pues fácil, ya no lo llamemos crimen. Vivimos en una cultura idiotizada, en un mundo idiotizado, hermanos. Y la iglesia está siendo infiltrada por esta cultura. Las personas van a la iglesia no a oír hablar de Cristo, el que los salvó, sino a que les digan cosas bonitas, a que les canten canciones bonitas, a que los entretengan con obras de teatro.
y les cobren. Es que lo cobran, hermanos. Va a venir el apóstol fulano de tal, valor de la entrada. ¿Cómo que valor de la entrada? Sí, porque el apóstol viene, pues no lo traigan, hermano. No traigan a ningún apóstol. Si para traerlo hay que pagar entrada, pues no lo traigan. No, pero entonces nosotros también vamos ahí, serrucho. Ah, negocio. Es negocio, hermano. Vivimos en esa cultura, pero eso no puede definir lo que tú eres en Cristo Jesús. Aplicaciones. ¿Qué podemos aprender de Pablo? Pablo escribió, ¿saben dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En las Bahamas, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Santa Marta, en Cartagena, en San Andrés, en Hawái, en la cárcel. Pablo escribió esto, hubiera escrito así, ¿no? Pablo, por culpa de Jesucristo estoy aquí en la cárcel, ayúdenme. Ya no aguanto más, hubiera escrito él. No, hermanos, mire cómo comienza su carta. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A uno se le pinchó la bicicleta y ya está maldiciendo, ¿no? Ay, no, ya no me quiere. ¿Sí o no? Bajó el dólar y uno, que mátenme porque... Si subió, mátenme también porque subió. Pablo estaba preso, hermanos. Y estar preso por causa de Cristo, lo más seguro es que lo iban a matar. Lo más seguro es que iban a lo matar, lo que efectivamente ocurrió años después. Preso en Roma y después le cortaron la cabeza. Pero él bendice a la iglesia y bendice a Dios. Pablo fue fiel en medio del sufrimiento. Tú sirve a Cristo aunque las circunstancias sean adversas. Sí, tengo mucho trabajo, hermanos. Yo creo que deberíamos escribir una canción con esa frase. Una canción. Un reggaetón, porque los reggaetones repiten, ¿no? Repiten la misma frase. Repiten la misma frase. Deberíamos escribir una canción de reggaetón con la frase, tengo mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Algo así. Las circunstancias no pueden definir quién eres. Sirve a Cristo. Tengo mucho trabajo, sí, pero voy a sacar tiempo para Dios. Porque el trabajo que le tengo, adivina, amigo y hermano, el trabajo que tienes te lo dio Dios. Y si Dios quisiera, bueno, no sonó, haría así y te quitaría el trabajo. No tiene que quitarte el trabajo, hermano. Un accidente y está fuera. No esperes, eres hijo de Dios, no esperes a que Dios te discipline y te llame la atención. Porque cuando estés en una cama, no te va a servir de nada un trabajo. Y lo único que vas a desear es alzar los ojos al cielo y clamar a Dios. ¿Sí o no? No esperes a estar en una cama moribundo para servirle a... Ay, no, Señor, devuélveme la salud y ahora sí te voy a servir. Y Dios te dirá, no me serviste cuando estabas alentado, ahora me vas a servir así. No, ya no me sirves. Menos mal la salvación es por gracia, te mueres y te vas para el cielo, pero qué inútil. Hermano, me está ofendiendo. No, eso es lo que dice Jesús de nosotros, siervos inútiles sois. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Si hacemos lo que debemos hacer, ¿saben cuál es el calificativo de Dios? No es un aplauso. Siervo inútil. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Tenaz, que todo es obra de Dios, hermanos. Sirve a Cristo, aunque las circunstancias sean difíciles, haya mucho trabajo, en medio de la enfermedad, sirve a Cristo. Pablo lo hizo.
Pablo tenía pasión por edificar a la iglesia. A mí me sorprende, hermanos, que hayan creyentes que no tienen tiempo para leer la Biblia, pero tienen tiempo para leer literatura secular. Como dijo Pablo, no conocéis a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, ¿qué debería ser lo que más le interesa al creyente? ¿Conocer a Dios? No, me estoy leyendo el Quijote de la Mancha. Ah, sí, te va a ayudar a conocer a Dios bastante de Sancho Panza. Me estoy leyendo El Señor de los Anillos. Ah, sí. El Señor de los Anillos vas a crecer espiritualmente leyendo El Señor de los Anillos. ¿O no será que tu corazón está en el mundo y por eso no te interesa crecer espiritualmente? Prioriza tu formación espiritual, hermano, aún por encima del confort personal. Hermano, vamos a hacer una reunión para tal. No puedo. ¿Por qué? Porque es mi día libre, tengo que descansar. O como alguien dijo, ese es el día que yo le dedico a mi familia. Prioriza tu formación espiritual. Pablo tenía autoridad basada en su llamado, no en la popularidad. Muchas personas, cuando se les habla, dicen, no, pero es que Cash Luna dijo esto. Pero es que Guillermo Maldonado dijo esto. Pero es que una vez alguien me dijo a mí, ¿y usted quién es? ¿Cuántos seguidores tiene usted? Yo le digo, no, pues yo no sabía que me seguían a mí. Yo pensé que seguían a Cristo, pero bueno. Yo pensé que eran seguidores de Cristo, ahora resulta que son mis seguidores. ¿Cuántos seguidores tiene usted? Fulano de tal tiene miles. Hermano, es que la veracidad de las palabras no la determina la popularidad, la determina el llamado de Dios. Pablo tenía autoridad porque había sido llamado por Cristo y predicaba el evangelio de Cristo. Cuando uno quiere ser popular, ¿saben qué sucede? Tiene que venderse, tiene que rebajar la palabra de Dios para que a la gente le guste. Pablo lo entendía y él nunca rebajó la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a sufrir lo que fuera con tal de defender la verdad. Tú tienes que reconocer y respetar el liderazgo que Dios establece. Por el líder, no, por lo que representa. Honrar a los hombres de Dios. Cuando tú veas un pastor que predica la palabra fielmente, cuando lo oigas en internet, ora por él. Si conoces un pastor predicador que predica fielmente, llámese el pastor John Espitia, llámese Sugel Michelén, llámese Julio Benítez, hónralo. Yo no les pido para mí, hermanos, honren a esos hombres que dan su vida por Cristo. No como los charlatanes. Pues, los charlatanes le piden dinero a la gente y la gente corre a darles plata, hermano, y están predicando mentiras, viven lujosamente. Hay hombres que se sacrifican por Cristo, hermano, y la iglesia los tiene en poco. Ni oran por ellos. Yo les pregunto, ¿cuántos han orado por el pastor John en estos días? ¿Y ese quién es? No, mi hijo. Aunque no nos guste, ellos tienen autoridad. Pastores fieles a Cristo tienen autoridad. ¿La autoridad cuál es? La palabra de Dios. Y la honra no solamente es atenderlos, es obedecer lo que se predica. Porque se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cristo es lo que se predica. ¿Qué podemos aprender de los efesios? En medio de la cultura tenían clara su identidad. La cultura, la filosofía no definió quiénes eran ellos. Lamentablemente nosotros vivimos en un hábitat permeado por una cultura mundano-cristiana. ¿Cuál es? El evangelio de la prosperidad. El evangelio sin compromiso. El rechazo a la ley de Dios.
En Efesios 1:13 nos enseña que las verdaderas bendiciones son espirituales, hermano, no son materiales. ¿Hasta cuándo hay que decirle a la iglesia que la bendición de Cristo no es dinero? Es vida eterna. Son bendiciones espirituales. El Espíritu de Dios morando en nosotros. Discernimiento. Medios de gracia. Esas son las bendiciones de Dios, hombre. La gente sigue persiguiendo el dinero. Y no hemos comprendido que la riqueza en Cristo supera cualquier ganancia terrenal, hermano. Lo que Dios nos ha dado vale más que cualquier cosa en este mundo. Por eso costó la sangre de Cristo. Si se hubiera podido comprar, el emperador romano lo hubiera comprado. Pero tuvo que Cristo morir para comprar nuestra salvación. El materialismo. Efesios capítulo 2 del 6 al 7 nos dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Vive contento con lo que Dios te ha dado. Y si te ha dado más, comparte con el que no tiene. Sé generoso. Sé generoso con el que no tiene. Miren el pote del kilo de amor. Véanlo, miren, voltean atrás. Allá detrás de esa silla hay un pote. Le decimos el kilo de amor. Y la hermana Consuelo semana tras semana, tráigale el kilo de amor. ¿Para qué? ¿Para el pastor? No, hombre. Para algún hermano con necesidad. Miren cómo está que revienta ese pote. Va a tocar comprar uno más grande, hermana. Está que revienta ese pote. Un kilo de amor al mes. Se entrega el día de la cena del Señor. Un kilo de arroz. ¿Cuánto vale un kilo de arroz? 4,000. ¿Cuánto vale, amor? Porque la que compra el mercado ahora es ella. Yo le doy la plata, ella la que hace. Yo no. 4,000. No, yo como Primor. El Primor vale 6,000. Ah, tú comes Primor, pero aquí traje el que viene partido. Ah, qué belleza. Bueno, mi amor, compre. ¿Qué arroz compro? Bueno, para nosotros Primor. Y para el kilo de amor, ese partido del barato. Ese que se lo echan a los pollos. Y los pollos lo comen. Dios te ha bendecido, sé generoso. Eso sí, la hamburguesa vale 30 y la pagamos, ¿sí o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? La hamburguesa vale 30 y la pagamos, pero el kilo de arroz partido no lo traemos para el hermano que está en necesidad. La hamburguesa de 30 la pagamos y nos vamos hasta Cúcuta, hermano, solamente porque el lugar tiene aire acondicionado. Eso sí, 10,000 pesos de propina, papito. Dice que voluntaria, ¿no? Dice que voluntaria. No le dice propina. Uy, ¿cómo así? Pero si un hermano te pide un aventón, no, la gasolina, ¿cómo así? La gasolina, los cauchos. Está haciendo sol. Sé generoso. Tu ciudadanía está en los cielos. Te vas a morir y no te vas a llevar nada de lo que tienes acá, hermano. Yo no te estoy diciendo que despilfarres, que administres mal, no. Pero sé generoso con lo que Dios te ha dado. Hay gente pobre en medio de la iglesia, y hay gente pobre en tu familia, hay gente pobre en tu barrio. No te estoy diciendo que seas despilfarrador. Pídele a Dios sabiduría y discernimiento para saber a quién ayudar, pero sé generoso. La liviandad espiritual. Efesios 4 nos dice que Dios quiere que seamos creyentes maduros, no niños fluctuantes. 10 años después, Dios nos ha elegido. Ah, ¿eso qué es? La predestinación. ¿Eso qué es? Uy, yo no sabía que Dios no había predestinado. Yo creo en mi libre albedrío. 10 años después. Madura en la fe, hermano. Crece. Por eso nosotros promovemos la formación bíblica, el estudio en los grupos familiares, en casa. Promovemos que los hombres de la iglesia sean los sacerdotes de su hogar. Promovemos el estudio bíblico, hermano, para que crezcamos en el conocimiento de Dios y maduremos y tengamos buen discernimiento. Y en último lugar, la falta de compromiso en la iglesia. Venimos de una iglesia donde lo único que había que hacer era llevar plata, no más. Es más, cuando pasaba algo malo, en consejería el pastor no le decía a uno, estás en pecado, no le decía, ¿estás diezmando? ¿Sí o no? ¿Nunca les pasó? Ah, entonces yo soy el único en mi especie.
Había alguna situación y uno pedía consejería y la pregunta era, ¿estás diezmando? ¿Por qué, apóstol? Porque si tú no estás diezmando, eso le abre las puertas a Satanás y una cantidad de tonterías, hermano. No, hermanos. La iglesia no demanda dinero. La iglesia demanda tu vida y tu tiempo. Efesios 4:16, somos miembros de un cuerpo y cada miembro del cuerpo aporta al crecimiento del cuerpo. Hermano, amigo que me oyes, la iglesia no es opcional. Si tú eres un verdadero creyente, la iglesia no es opcional. No es si quieres pertenecer a la iglesia o no. Es que la iglesia es esencial para la vida cristiana. Esencial, como el aire para vivir. No es opcional. No, bueno, yo ahí voy. No es ahí voy. Cada ladrillo tiene su función y su propósito. Y si de una pared se saca un ladrillo, la pared termina desbaratándose. Todos ponen su parte para que el edificio sea construido y crezca. Y para los que nos visitan o que están cansados de visitarnos, estas palabras no fueron dadas para los incrédulos, amigos. Son para la iglesia. ¿Quiénes son santos? Los creyentes. ¿Quiénes son fieles? Los creyentes. ¿Quiénes son bendecidos en lugares celestiales? Los creyentes. ¿Quiénes reciben la gracia y paz del Señor? Los creyentes. Los incrédulos no. Tú no te has arrepentido de tus pecados, piensas que vas a tener 10 años para arrepentirte, estás en un error, hermano. Puedes morir hoy. No es por meter miedo, la muerte está a la vuelta de la esquina. Esta semana se accidentó un amigo de nosotros contra el separador de la intercomunal. Él no se murió, pero pudo haber muerto. Yo conozco ya 2 que se han muerto así. En moto, se van contra el separador, se dan en la cabeza y se mueren. La muerte nos puede llegar. Como aquellas 3 jóvenes en Argentina que desaparecieron, un buen día salieron de su casa, no volvieron y aparecieron descuartizadas. La muerte puede llegar, hermanos. Estas palabras son para la iglesia. La bendición es para la iglesia. Si tú no eres parte de la iglesia, no es para ti la bendición de Dios. Pero si tú quieres ser parte del pueblo del pacto, la única manera de ser hijo de Dios es reconciliándote con Dios a través de Jesucristo. Viniendo a Cristo arrepentido por tus pecados. ¿Qué te cuesta arrepentirte, hombre? ¿Por qué no reconoces que lo has hecho mal? ¿Por qué no reconoces que tu vida es una miseria sin Cristo? ¿Por qué no reconoces que vas rumbo al infierno? ¿Por qué no reconoces que como capitán de tu barco vas rumbo al desastre? Y le entregas el timón de tu vida a Jesucristo. ¿Por qué no lo haces? ¿Sabe por qué no lo haces? Orgullo. Pero el orgullo, al igual que a Satanás, te llevará al infierno. Lo que hizo que Satanás fuese expulsado del cielo fue el orgullo. Y el orgullo es lo que heredamos de Satanás. Deja tu orgullo, ven a Cristo, arrepiéntete, entrégale tu vida para que te haga hijo de Dios, miembro del pueblo del pacto, miembro de su cuerpo. Vamos a orar. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.